Vamos a iniciar. Hola a todos, bienvenidos a este webinar que hemos preparado para ustedes hoy súper especialmente. Vamos a hablar sobre el burnout, un tema que está en mucha tendencia ahora porque todas las compañías estamos afrontando de una forma u otra temas de bienestar, de ver cómo ayudamos a nuestros colaboradores para que tengan un buen desempeño, pero conectado siempre con ese bienestar. Y nos acompaña un grupo de personas muy expertos en el tema. Nos van a compartir hoy experiencias también frente a cómo lo están manejando en sus organizaciones. Está María Gaitán, que es vicepresidenta de Recursos Humanos de Droguerías y Farmacias Cruz Verde. Y Dier Torres, que es gerente técnico de Pesicol. Oscar Recio, que es vicepresidente de Recursos Humanos. Y Juliana Ramírez, que va a estar hoy como moderadora de parte del equipo de LHH. Entonces, bienvenidos todos. Y Juli, te cedo la palabra. Gracias, Ángela. Buenos días a todos. Espero que todos estén muy bien. Precisamente desde LHH estamos generando este tipo de espacios convencidos de querer aportarle temas interesantes a todos nuestros clientes y candidatos. Precisamente hoy traemos un tema de tendencia en el mundo laboral y que nosotros lo evidenciamos en el día a día como rol de Headhunters. Es así como llegamos a este tema tan importante que es el burnout, o como lo conocemos, el síndrome de estar quemado laboralmente. Vamos a hablar con estos referentes del mercado en el área de recursos humanos sobre qué es burnout, cómo las compañías están ejerciendo estas políticas de bienestar para tratar de mitigar y accionar estrategias frente al tema. ¿Sí? Como decía Angelita, quisiera darle un paso primero como para que saludemos a nuestros panelistas. Nos está acompañando María. María es la cabeza vicepresidenta de Recursos Humanos de Cruz Verde, ha tenido más de 20 años de experiencia en diferentes sectores como consumo masivo, químico, textil. María, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Judy, mil gracias por la invitación. Acá feliz de acompañarnos un ratico junto con Oscar. Bueno, súper. También nos acompaña justamente Oscar. Oscar es el vicepresidente de Recursos Humanos de Nestlé. Oscar ha tenido una trayectoria impresionante en la organización durante diferentes roles en múltiples países. Oscar, me encanta tenerte acá. ¿Cómo estás? Hola, Juli, mil gracias. Y la verdad, siempre un honor de compartir con ustedes. Gracias al equipo de LHH y, por supuesto, muy chévere estar aquí con ustedes y con María Clara hoy compartiendo este panel. Gracias por los expertos, porque de eso seguramente no tanto, pero definitivamente creo que vamos a conversar muy rico en la mañana de hoy. Así es, se trata de que sea un espacio de conversatorio, un espacio súper ameno, nada. Yo estoy acostumbrada a entrevistas, pero no va a ser en este momento. Entonces, vamos a tratar de que lo sea así. Y también, por último, pero no menos importante, nos acompaña ya la parte técnica de este conversatorio, que es Dier Torres. Dier es el gerente técnico de Pesicol y ha estado por más de 10 años precisamente especializándose en todo lo que tiene que ver con la gestión de talento humano y la productividad. Y la salud mental en todo lo que es en las organizaciones. Entonces, chévere que podamos estar contigo, Dier. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación y espero que sea una conversación bien interesante que aporte a la gestión del día a día de las organizaciones con este tema que tiene tendencia en el mundo. Bueno, súper, súper. Bueno, yo quisiera como ponerle un poco de contexto a las personas que nos acompañan y es hablar sobre el significado de burnout o el síndrome de estar quemado. ¿Sí? Muchos estarán preguntando, incluso desde sus experiencias personales, que lo han vivido, tienen familiares, amigos que se sienten como con ese estado de estar quemado en sus organizaciones. Quisiera darles ese contexto. Entonces, para esto quisiera que porfa, Ider, tú como líder de recursos humanos en todas estas organizaciones en las que has participado, para ti, ¿qué es burnout? Gracias, Camila. Bueno, empecemos por aclarar un poquito la importancia del tema en la conversación del día de hoy. Primero hay un contexto internacional en donde el tema del burnout viene tomando bastante relevancia, primero porque la OMS incluye el burnout en su última edición del CIE 11, que se publica o se pone en funcionamiento en inicios de este año y le da una relevancia importante.
Segundo, por los temas de salud mental que vienen siendo, digamos, un aspecto crítico no solamente en Colombia, sino en el mundo. Y sobre todo por el impacto que el burnout tiene en temas de productividad, en temas de bienestar y de salud, para lo cual ya hay suficiente evidencia. Podríamos aclarar una cosa para empezar, y es que el burnout tiene dos formas de entenderse. El síndrome de quemarse o la experiencia de sentirse quemado o la experiencia de sentirse emocionalmente exhausto con la experiencia del trabajo. Y la segunda, que es la concepción actual, que se denomina el síndrome de desgaste laboral, es decir, se realza que no solamente la experiencia de sentirse así, sino que también las condiciones de trabajo tienen un papel relevante en esto. Se caracteriza por tres elementos fundamentales al burnout. Tiene un primer elemento que se llama desgaste emocional, que es aquella experiencia de sentirse avasallado o sobrepasado por la experiencia de trabajo. Y no es aquella situación de fatiga normal que con el sueño uno recupera, ¿no? Es una situación que va mucho más allá, en donde la relación con el trabajo genera no solamente malestar, sino una experiencia de malestar. El segundo componente es que las personas empiezan a tomar distancia de su trabajo, o si atienden personas, clientes, usuarios, establecen un distanciamiento con esos usuarios o con su trabajo. Y el tercero es la experiencia de sentir que el desempeño profesional no aporta nada. Es decir, un sentimiento de ineficacia profesional y de que no aportan a nada. Una característica para tener en cuenta es que el burnout no es el estrés, ni es la fatiga. El burnout es la consecuencia del estrés laboral crónico, que es otra cosa. Y cuando ya uno está en burnout, está a la puerta de una serie de elementos de salud y de bienestar que afectan no solamente al trabajador, sino a la organización y a su familia. Ok, súper. Yo creo que resumiste muy bien lo que se puede entender como burnout y quisiera aterrizarlo también al mundo organizacional. Para eso, María, quisiera tener tu opinión. ¿Por qué? Porque ya hemos sabido, conocemos esa serie de síntomas que nos comenta Ider, también lo hemos evidenciado con todo el tema teórico. Sin embargo, estos síntomas no son tan visibles para las organizaciones porque pueden presentarse fuera del contexto laboral, ¿cierto? Yo quisiera preguntarte cómo desde tu rol o bueno, desde tu experiencia se puede evidenciar que una persona puede estar padeciendo burnout como colaborador y qué hacer en el momento cuando el colaborador lo está padeciendo. Sí, Juli, yo compartirles que desde mi rol, y también les comparto que hace una semana estuvimos en México como FEMSA en la reunión anual de recursos humanos, fue uno de los temas que se abordó con mucha preocupación. ¿Por qué preocupación? Porque hoy en día vemos cómo el clima laboral se está afectando de cara a la sintomatología que estamos evidenciando en las organizaciones. Nosotros hemos tomado la decisión de correr una encuesta de riesgo psicosocial enfocada en temas solamente mentales, donde digamos que ya con data y no solamente desde el punto de vista de percepciones, hemos encontrado unos niveles muy altos que no habíamos presentado, incluso en mi experiencia laboral no habíamos presentado con tanto hincapié, temas de ansiedad, depresión, intentos de suicidio, que realmente nos ocupó en montar de manera inmediata digamos que una ayuda emocional para los colaboradores, que además hoy en día están levantando la mano, porque eso es lo que estamos viendo, que antes el tema mental era tratado como un tabú y estoy estresado, pero como dice Ider, esto no es un tema de estrés, esto es un tema realmente de ver las personas desgastadas emocionalmente, con una percepción de la vida donde se sienten abatidos, porque eso es lo que generalmente manifiestan en las encuestas, se sienten abatidos desde el punto de vista laboral. Y hemos visto cómo volver a las oficinas, las personas no están teniendo ese desempeño y ese enganche nuevamente por volver, porque vienen agotados y digamos que venimos agotados también de esta pandemia. También mencionarte que hoy en día, y como también lo mencionaba Ider, la gente sí está levantando la mano, la gente está levantando la mano para decir necesito ayuda. Ya no es un tabú ni una amenaza que las personas antes pensaban que si tenían algún tema mental los iban a despedir o los iban a considerar como locos. Hoy hemos instado muchos espacios para que las personas levanten la mano
y poder hacer intervenciones de manera exitosa. Así es, súper eso que nos dices, porque desde nuestro rol como headhunters a veces darles ese empujón a los candidatos y decirles que no está mal sentirse con un desgaste y que las organizaciones también los puedan apoyar. Y bueno, aquí Oscar, yo quisiera también tener tu opinión porque pues para nadie es un secreto que la forma de trabajar cambió durante y después de la pandemia. Algunas personas dicen que viven más estrés trabajando desde casa, que no separan los espacios. Y aquí entra a jugar las políticas de bienestar o las estrategias de las compañías para aportar a la salud mental, ¿cierto?, de los colaboradores. Desde Nestlé, ¿qué estrategias has liderado, Oscar? ¿Y qué opinas de eso? Gracias, Juli. Y tal vez lo primero que les quiero mencionar, y seguramente las experiencias pueden ser un poco diferentes, pero tiene que haber alguna transversalidad. Didier comentaba hace un ratico, muchos de los trabajadores en nuestras compañías seguramente en algún momento de su vida han experimentado algún grado, digamos, de burnout. Y la verdad es que creo que hay varios estudios que inclusive manifiestan que alrededor del 70% de la gente en algún momento de su vida efectivamente ha presentado algún inconveniente en este sentido. Entonces, tal vez lo primero que yo quiero compartirles es, y más desde la perspectiva, por supuesto, de Nestlé, es empezar por hacer referencia a que el propósito y nuestros principios corporativos efectivamente son parte fundamental de lo que yo les quiero explicar en términos de mi respuesta. Uno, porque en ese propósito y en esos principios hay dos factores que yo considero tanto personal como profesionalmente son súper importantes. El primero, claramente, un aspecto de respeto y el segundo, un aspecto de confianza. Para mí, para la compañía, dos condiciones previas a una buena relación, no solamente personal, sino profesional, y en la cual, por supuesto, tengo el firme convencimiento de que se basa en las relaciones laborales y personales que agregan valor, que generan resultados y que, por supuesto, además generan resultados con buenos entregables y con buen cumplimiento. Entonces, esto, digamos que se los pongo como el preámbulo porque en principio es parte de lo que nosotros aplicamos en todos los niveles y en todas las circunstancias, casi siempre sin excepción alguna. Ahora, desde el punto de vista, digamos, de tu pregunta y la forma como nosotros, digamos, creemos firmemente que esto tiene finalmente un asidero fundamental es, creemos que primero hay que ser conscientes, muy conscientes de que este asunto del desgaste profesional, personal, laboral, efectivamente también pasa por un tema de liderazgo. Y ese es particularmente el enfoque que yo le quiero dar finalmente a tu pregunta, Juli, porque nosotros estamos concentrando la mayor parte de los esfuerzos en la promoción de un estilo de liderazgo que, por supuesto, ayude a hacer la diferencia y asegure que nuestro lugar de trabajo, así como seguramente lo hace María en sus instalaciones y en su compañía, tenga excelentes condiciones en términos de equilibrio entre la vida personal y laboral. Yo creo que para nadie es una sorpresa, Juli, tú lo mencionaste, pucha, la forma de trabajar cambió y cambió de manera rotunda y drástica. Y yo personalmente no puedo desconocer que, aún siendo Nestlé, por supuesto, la compañía número 1 de alimentos, nutrición, salud y bienestar en el mundo, tengo que reconocer que no somos perfectos y que, por supuesto, tenemos muchos retos, pero también los retos vienen acompañados de un montón de responsabilidades precisamente para que nuestra gente y la sociedad tengan una consideración mucho mejor. Entonces, en ese aspecto de liderazgo, básicamente trabajamos mucho en inspiración, trabajamos mucho en compromiso, trabajamos mucho en el desarrollo de nuestra gente y básicamente ¿para qué? Para impulsar, por supuesto, una mentalidad de crecimiento. Y tú lo mencionabas, yo creo que esa cercanía de los líderes particularmente nos invita siempre a nosotros a estar muy atentos a comunicar, a informar. María también lo decía, hoy en día nuestra gente ya se anima a hablar de estos temas. Anteriormente esto era tratado como tabú, usualmente no entendíamos de qué se trataba tampoco. Entonces nuestros líderes tienen la gran responsabilidad de comunicar, de informar, por supuesto de escuchar, claramente de dialogar con los equipos de trabajo, y todos los colaboradores en la compañía tienen el derecho de mantener conversaciones abiertas y sinceras con cualquiera que sea, digamos, la persona al interior de la organización.
Entonces, muy chévere porque al final del día, digamos que ese ejercicio de liderazgo, y esta es una invitación seguramente a muchas de las personas que me están escuchando en este momento, a que esa consideración de ayudar, de cooperar, de generar, digamos, un sentido y un criterio, pues por supuesto esté siempre presente en todos los aspectos del relacionamiento del día a día en nuestras oficinas, en nuestros trabajos, en nuestras fábricas. ¿Y para qué? Pues para que esos líderes finalmente logren impulsar precisamente a los equipos a que sean, y yo sé que esta palabra a lo mejor suena un poquito cliché, pero a que sean resilientes. Y por supuesto les ayuden a conseguir resultados de manera sostenible, porque una ecuación sin la otra, si el ser humano al interior de las organizaciones finalmente no está bien, pues la ecuación, por supuesto, se desbalancea. Entonces, digamos que para terminar, líderes que entienden que por supuesto, sus empleados y su gente ya no quieren trabajar para la empresa solamente, sino que quieren trabajar en pro de un propósito común. Líderes que quieren entender que sus empleados, por supuesto, crecen junto con la compañía y que, por supuesto, esto significa, en esa coyuntura que mencionaba Didier, en un tema o redunda en un tema de calidad de vida para poder desarrollar un propósito y un estilo de vida saludable. Y finalmente, digamos que desde el punto de vista de estrategias, nosotros en Nestlé entendemos que las acciones de bienestar que hemos implementado siempre tienen conciencia en lo que nosotros podemos llamar el círculo virtuoso del bienestar, que tiene 4 fases. El primero, y yo creo que es el más importante de todos, darnos cuenta de que pasan cosas. Y por supuesto eso significa entender, conocer, compartir. El segundo, de alguna forma u otra, entregar las herramientas y los recursos. Yo creo que no hay estrategia que no sea válida sin que tenga la posibilidad de medirse y sin que nosotros entreguemos herramientas y recursos para poderlas pelear. El tercero, fortalecer la experiencia del trabajador y del empleado al interior de la compañía. Y el cuarto, por supuesto, entonces, buscar cómo lo podemos expandir por fuera de nuestros límites para tratar de impactar las cadenas de valor que finalmente están alrededor nuestro. Y allí, a nivel de ejemplo, líneas de atención psicológica, en donde se analizan precisamente los temas de riesgo psicosocial como los que mencionaba María y que seguramente vamos a profundizar más adelante. Mucha comunicación, campañas de comunicación que al final del día comparten tips de trabajar remoto, de trabajar presencial, fortalecer franjas de movilidad y permanencia, capacitación, auxilios psicológicos, refuerzos en temas de psicoeducación, claramente momentos de bienestar, porque también hay actividades culturales y recreativas que en este momento de retorno a semipresencialidad o presencialidad absoluta, pues por supuesto son realmente necesarios para que también comencemos a cambiar un poquito el chip en ese sentido. Y claramente una consideración que se las quiero contar porque ha sido un ejercicio espectacular. Recientemente hemos implementado una actividad que se llama el reto de equilibrio por la vida y lo venimos ya ensayando unos mesecitos y tal vez es lo más nuevo que estamos nosotros haciendo en este momento. Y fue que cuando volvimos a la alternancia tuvimos la oportunidad de medir las condiciones físicas y mentales de nuestra gente para implementar un plan integral de bienestar que nos ayudara a fortalecer precisamente esos espacios que soportaran el retorno a las oficinas. Entonces, pues muy chévere. Y como lo que no se mide, pues finalmente no tiene la oportunidad de avanzar, pues ahí también tenemos, digamos, la consideración de cuáles son nuestros índices de rotación, cómo estamos nosotros manejando los porcentajes de retención, qué está pasando con el ausentismo, cómo medimos la siniestralidad de nuestros planes médicos y seguramente gran parte de la audiencia debe estar conectada con ese tema. Internamente tenemos una encuesta que se llama Nestlé y Yo, tenemos encuestas de valor al empleado y por supuesto encuestas de liderazgo. Entonces, dentro de esas consideraciones, un poco la vaina de liderazgo que les estaba mencionando al principio, las herramientas y las estrategias y por supuesto las mediciones creo que son parte fundamental de esta respuesta que yo les quiero dejar hoy. Gracias, Juli. Súper, Oscar. Tú tocaste diferentes temas que son álgidos. Uno, pues, es esa inspiración y esa motivación por parte de los líderes, ¿no? Que pues acompaña también todas las estrategias que nos comentan que son medibles en el tiempo y que se pueden obtener resultados. Aquí, por ejemplo, María, en el tema de liderazgo, y es que si queremos que los líderes inspiren, ¿cierto? Si queremos generar espacios de confianza entre los líderes y colaboradores,
también no podemos dejar a un lado que los líderes no están exentos de estar en estado de burnout, ¿cierto? Y lo evidencio mucho en mis posiciones de primer y segundo nivel, donde de alguna forma me dicen, yo genero estos espacios, pero también quisiera entender más del tema y saber si yo como líder también lo estoy sufriendo, ¿cierto? Entonces, aquí quisiera como, bueno, María, para ti, pero si quieres, todos pueden comentar y podemos generar acá la charla, porque para mí sí es importante que los líderes también se sientan en ese terreno salvo de decir, hey, levantar la mano y decir, yo también estoy acá, y cómo las organizaciones pueden crear conciencias para que estos líderes tengan la tranquilidad también de que pueden decirlo y pueden expresarlo libremente. Sí, Juli, ahora que oí a Oscar, justamente creo que la parte más difícil es cuando uno como líder se da cuenta que está llegando a su límite, ¿no? Porque nosotros nos cargamos en la espalda la estabilidad emocional también de los colaboradores y particularmente recursos humanos, nosotros la entregamos toda para que ellos estén bien, pero cuando uno se mira y tiene algunas condiciones y algunas alertas, es un poco más complejo vulnerarse. Y yo quiero hablar del tema de la capacidad que tenemos que tener los líderes de vulnerarnos. Para nosotros en FEMSA es un principio importantísimo al cual estamos apuntando, porque tenemos que levantar la mano también nosotros. Eso no nos hace menos responsables, ni menos proactivos, ni menos competitivos, pero estamos, digamos que, invitando también a los líderes a revisar sus comportamientos. Ahora recién volvimos a la presencialidad. Nosotros estamos en un esquema híbrido, 3 días a la semana el liderazgo y 2 días los demás colaboradores. Ya ha funcionado bastante bien, pero cuando estamos en alguna dinámica que nos encontramos, evidentemente estamos llegando a nuestros niveles de superación de cara a todo lo que tenemos en la espalda. Si estamos haciendo mucha conciencia de poder prestar primeros auxilios emocionales a los líderes para, como en el avión, cuando se despresuriza y uno tiene que poner la máscara primero uno y luego los niños, estamos realmente invirtiendo mucho en poder hacer esa catarsis porque a nosotros nos están mirando permanentemente y si no estamos bien, la organización tampoco va a estar bien. Entonces ahí estamos muy focalizados. También que la organización se dé cuenta que somos seres humanos comunes y corrientes, ¿no? Que también tenemos derecho a tener días difíciles, pero es más frecuente de lo que uno se imagina, Juli. Nosotros estamos encontrando algunos hallazgos importantes, sobre todo esos roles de liderazgo, donde además en esta compañía específicamente las mujeres tenemos un rol de liderazgo activo. Y cuando uno es mamá y es profesional y además tiene 50 sombreros en la organización, a veces se vuelve complejo manejar y lo hablo por mí. O sea, yo quiero decirte que soy una de las primeras que levanté la mano cuando ya mi oxígeno se estaba acabando y la solidaridad creo que, y la empatía y como decía Oscar, la capacidad y la resiliencia es donde uno ahí se vuelve a oxigenar y a tomar impulso. Pero tú que estás en ese medio y creo que son los temas que hablamos siempre en recursos humanos, en recursos humanos particularmente tenemos que levantar la mano cuando ya estamos algo desbordados. Total, total. Yo creo que ese además que tocas el punto del rol de la mujer, ¿no? Y bueno, acompañado obviamente con todo esto, pero es bueno darle ese mensaje a los líderes. Y no sé, Idier, Oscar, también qué mensaje ustedes como líderes les dan a todas las personas que nos acompañen a decirles, puede pasar, ninguno acá presente está libre de padecer este síndrome en algún momento de la vida. Entonces, ustedes como líderes, ¿qué podrían decirle a los participantes? Yo iba a comentar algo, Juliana, pues aquí escuchándolos de varias cosas, pero particularmente en el tema del liderazgo, hay algo que cuando uno ve las tasas de ausentismo, generalmente a medida que sube la estructura uno ve menos ausentismo y uno a veces se pregunta si es que la enfermedad no ocurre sino en ciertos niveles de cargo y uno dice, ¿qué pasa ahí? Y resulta que es que a veces las personas cuando tenemos ciertos roles, que ahorita conversamos de eso, proyectamos una imagen de invulnerabilidad, es decir, y no hacemos uso de las incapacidades y todo el asunto. Y eso ha sido un error porque igualmente se puede experimentar un cambio en los estados de salud
independientemente del rol que uno tiene. Y particularmente el líder tiene una carga extra con respecto a otra persona, dado que tiene que responder por resultados, por información, por metas, pero también por el bienestar, como lo mencionaba Oscar, de su equipo. Y el llamado de Clara era, venga, pero es que yo no puedo contribuir al bienestar de otro cuando no me ocupo de la mía, ¿cierto? Entonces esa doble mirada, digamos, lo tiene. Lo que pasa es que los líderes también en esa doble, digamos, responsabilidad, y si son líderes, digamos, de un nivel medio, terminan siendo como una especie de arbolitos de Navidad donde a todos se les cuelga, ¿cierto? Es la responsabilidad de las metas, diferentes áreas, todos pensamos en los líderes. Y finalmente, la capacidad de movilizar las propias emociones, las propias experiencias es algo que se tiene que desarrollar, porque en nuestra formación, cuando nos caíamos, estábamos pequeños, no raspábamos, nos ponían una curita, veían sangre y nos atendían. Pero cuando nos lesionaban por un maltrato, nadie nos decía qué hacer ahí. Entonces hay que tener un tema de aprendizaje de cómo manejar eso. Y ya para irme un poco más allá, desde el punto de vista de la organización, a veces ponemos al líder en una encrucijada, incluso desde los modelos de compensación, que limitan la autonomía del líder para gestionar las personas en su desarrollo personal y bienestar de ellos mismos. Y es que le pedimos unas metas muy altas y a su vez que desarrolle a las personas y las acompañe. Y finalmente lo vamos a compensar en el indicador por un tema de desempeño y resultado. Finalmente, ¿qué hace el líder? Se centra en el resultado, ¿cierto? Y si además tiene un número más grande de personas, usted tiene un líder con más de 30 personas, desarrollar las personas en el bienestar es muy retador. Entonces tiene una doble presión. Hoy quizá el tema de pandemia lo que puso de presente fue que podemos conversar, de sentirnos mal sin ser señalados. Todavía pues se presentan temas de discriminación, pero creo que es más suave. Yo les cuento que, por ejemplo, un país como Uruguay, que nosotros atendemos en temas de atención pues, de salud mental, la tasa de consulta es altísima comparada con la de Colombia, de consulta pues por atención, porque para ellos no está en un asunto mítico. Todavía tenemos líderes que no levantan la mano o en silencio dicen, vení, tratame este caso por acá. El reto realmente del liderazgo es cómo entregar resultados y agregar valor a la compañía, pero siendo sostenible, pero sostenible desde el componente social, desde el tema del objetivo de desarrollo del milenio, no solamente desde el componente del resultado o desde el tema ambiental. Ese es el verdadero reto del líder, pero el líder solo no va a llegar si no hay una revisión desde la estrategia, porque finalmente él es un parte de un sistema. Entonces va a estar inserto en ese sistema. Y para darle la palabra a Oscar, que está pidiéndola, el otro tema es el tema del bienestar. Si el bienestar se concibe como un conjunto de actividades adyacentes a la organización del trabajo, las personas terminan diciendo, muy bueno todo lo que tengo, pero ¿a qué horas? Entonces, esa contradicción es un predictor de burnout muy grande, porque finalmente entrega un mensaje equivocado. Le dice, no, muy interesante todo el conjunto de beneficios y de compensación, pero no tengo tiempo. Entonces, realmente las personas hoy, después de pandemia, empiezan a ser más sensibles a eso, a mirarlo más y a tomar y elegir opciones que le brinden mayor coherencia y bienestar con lo que ellos buscan en la vida. Y allí, pues, el tema de las renuncias masivas y todo ese asunto. Pero bueno, y se liga con el tema de la gestión de riesgos psicosocial, que luego hablamos de ese asunto también. Oscar, dale para yo no quedarme aquí mucho rato. Gracias, sí, no, yo estaba simplemente molestando que este líder levanta la mano. Y la verdad que, pues nada, lo mencionó María y lo acabas de expresar tú. Yo se los dije hace un ratico, en lo que nosotros entendemos, digamos, como el círculo virtuoso del bienestar, la primera parte o la primera fase es darnos cuenta. Y darnos cuenta significa, como bien lo mencionabas tú y lo mencionaba María, entender, conocer,
ser vulnerables. Y yo creo que la vulnerabilidad, a diferencia de mucho de lo que nos han enseñado, digamos, en el pasado, frente a los líderes, y tú lo decías, Ider, no porque seamos líderes, no nos podemos enfermar, no porque seamos líderes, no estamos exentos de que pueda suceder alguna consideración con nosotros mismos. Y por supuesto, además, tenemos unas cargas adicionales seguramente representadas en lo que cada uno de nosotros demuestra la preocupación de nuestros equipos. Entonces, pucha, la verdad es que, como lo decimos nosotros siempre al interior aquí en Nestlé, y es parte, digamos, de lo que profesamos en la estrategia de recursos humanos, procuramos siempre que las personas estén en el corazón de nuestra estrategia. Y allí simplemente quiero, para añadir un poco a lo que digamos, ustedes dos han mencionado, sí, un líder puede sentirse agotado y puede expresarlo, sí, también puede expresarlo. Yo hace poco les contaba una experiencia en un proceso de transición y de transformación que estamos viviendo al interior de la compañía, y la verdad es que mucho no cree que el proceso de transformación es para todo el mundo y no es para nosotros mismos. Y yo creo que ahí arranca, digamos, la primera consideración. Entonces, 4 o 5 cositas que me parecen súper importantes mencionárselas, para que finalmente esos líderes que seguramente nos están escuchando en este momento también lo tengan súper presente. El tema del burnout pasa usualmente porque a veces nosotros personalmente no aseguramos que quienes tenemos personas a cargo sepamos delegar correctamente. Yo creo que esa es una faceta fundamental de cómo también nosotros podemos trabajar sobre nosotros mismos. Usualmente a medida que los equipos crecen, también lo hacen las cargas de trabajo, también, pucha, hay vainas que de alguna forma u otra entran precisamente en ese bucle negativo del desgaste, y me parece importante que podamos enseñar y practicar con el ejemplo que el tema de delegación, para aquellos que tenemos finalmente esa consideración de liderazgo, sea un porcentaje importante también, porque en la medida que uno logre delegar, pues uno también logra empoderar y por supuesto nivela también las cargas y las responsabilidades al interior del equipo. Lo segundo, lo mencioné cuando les estaba dando, digamos, mi apreciación al respecto, comunicación. Al final del día, yo creo que la comunicación individual, la comunicación corporativa es fundamental. Y creo que entra en un complemento siempre muy importante porque seguramente todos los miembros del equipo y nosotros mismos como líderes necesitamos de ese factor comunicacional, y por supuesto tiene que ser siempre en doble vía, para que se promuevan esos mecanismos en donde la escucha finalmente también sea parte fundamental de todo este tema. Un tercer aspecto que me gustaría reforzar en esos, digamos, detalles de liderazgo es cómo anticipamos y solucionamos los conflictos. Somos muy buenos para solucionar, sí, pero a veces no tan buenos para anticipar. Y por ejemplo, en Nestlé, la priorización es la lucha del día a día. Todo es importante y usualmente para mañana. ¿Cómo enseñamos también a nuestros equipos y a los líderes a priorizar? Creo que es una consideración, la verdad, fundamental, en donde las cargas de trabajo que pueden evitar el burnout finalmente también se pueden solventar. Y claramente, tal vez, y lo digo con conocimiento de causa, nosotros en la compañía escogemos a nuestros mejores líderes también para que sirvan como guías, como mentores, inclusive de sus propios equipos o de otros equipos en la organización. Y me parece que es un vehículo fundamental para poder transmitir este tipo de cosas y este tipo de vulnerabilidades, como yo lo mencionaba, María, para que finalmente entendamos que los líderes no son los únicos responsables del día a día y que por supuesto también tenemos que velar por nuestro propio bienestar físico y mental. Entonces quería dejarles esas 4 o 5 cositas allí que me parecen fundamentales. Hay un punto, Oscar, que tú tocas que es muy relevante, y es el tema de cómo equilibrar el tema, lo mencionabas ahora, del equilibrio de la vida con el tiempo. Una de las cosas que más se resienten y en la experiencia de burnout tiene que ver con el hecho de que hay un desequilibrio entre la vida personal y el tema de trabajo. Es decir, el trabajo ya venía tomando tiempo de la familia, el tiempo libre para uno descansar y vivir. Con el movimiento del trabajo hacia la casa, los sentimientos de intensidad y fatiga se incrementaron y por eso la experiencia del burnout crece. Entonces, una de las cosas ahí interesantes es cómo
Por un lado, yo equilibro como líder esa parte y cómo lo irradio a mi equipo de trabajo, o por el contrario, cómo yo no la tengo y también se la transmito a mi equipo de trabajo. Eso es muy importante, pero eso supone algo conectado con lo que mencionabas, y es que yo también tengo que tener la capacidad de levantar la mano y decir, venga, mi capacidad instalada como equipo ya no me da para recibir más. Porque es que ahí yo creo que empieza el desajuste. Si yo no soy capaz de, digamos, tener las habilidades conversacionales para mostrar o negociar metas o resultados, yo voy recibiendo y obviamente eso me va a cargar a más a mí y a mi equipo. Es decir, en esas conversaciones de negociar el tema de los resultados y las metas también es muy importante que el líder tenga esa habilidad, porque en la medida en que no lo tenga, obviamente va a sobremendar la capacidad de su equipo. Entonces, finalmente yo creo que la pregunta que está en el centro es ¿qué lugar tiene el humano en la organización y qué lugar ocupa, ¿cierto? Dejemos ahí pues para que sigamos conversando de otros temas. No, Juli, súper, súper. ahí yo para Dale, no dale, perder Juan. la oportunidad de lo que dijo Ider y Oscar, nosotros estamos trabajando muy fuertemente en hacer renuncias, ¿sí? Como un mecanismo para poder tratar de tener un equilibrio. Y te quiero decir que comenzando por nosotros es la parte más difícil, ¿sí? Cuando nos dicen, ok, ¿y a qué vamos a renunciar? Siempre es como, no, yo puedo, yo no, hay que renunciar a cosas y no pasa nada, ¿sí? O sea, ahí también para poder entender que no somos infinitos en las capacidades. Sí, y yo creo que, bueno, resumiendo un poco lo que ustedes tres decían, yo quisiera como enfocar un poco el tema cultural, ¿sí? Hablamos mucho de las culturas organizacionales, de ese sello de las marcas, y bueno, ahora yo les puedo decir, la gente ya no se mueve por un salario, la gente se mueve por una motivación cultural y es, yo me identifico con esa empresa, ¿sí? Y Dier decía algo interesante y es que a mí me pueden dar muchos beneficios, pero si yo no tengo tiempo para esos beneficios, pues de nada me sirve tenerlos, ¿cierto? Entonces, yo estoy viendo casos donde los candidatos, no sé, yo les puedo ofrecer el triple del salario y se los digo acá francamente. Digo, no, mira, te ofrezco el triple, no sé qué, estos beneficios, no sé qué. Me va a decir, sí, pero realmente los valores y yo sé que mi vida va a cambiar cuando yo asuma ese reto. ¿Yo qué prefiero? ¿Estar acá donde estoy, donde me están dando un equilibrio? O sí, avanzar, pero ¿a costa de qué? De la vida personal. Entonces, esto también es algo que nosotros hemos encontrado y quisiera preguntarles a todos ustedes. Uno, sobre la cultura, le decía a Ider, por lo menos que nos comparaba con Uruguay. Yo siento que también es algo muy marcado de los colombianos, ¿no? Y es como siempre querer y abarcar, dar la milla extra, la famosa milla extra de las organizaciones, dar más. ¿Hasta qué punto vamos a sobrevivir a esto? Y segundo, ¿cómo motivamos a la gente a identificarse con las culturas organizacionales? Que es lo más difícil de ahora. ¿Quién dijo yo? En 5 minutos, ¿quieres la respuesta? La fórmula Coca-Cola. Mira, no, yo creo que si algo dejó pandemia es que las personas quieren tener una vida, ¿cierto? Y ya no es el trabajo la meta final de la vida. Porque eso se veía viendo, digamos, en ciertas generaciones, ¿cierto? Digamos, unas generaciones más cerca de los baby boomers o siguientes, el trabajo era el centro de la vida y para eso era todo. Pero no hay millennials o centennials, el asunto es otra historia, ¿no? El trabajo es parte de la vida, pero no es la vida. Pero pandemia empujó eso mucho, o sea, en las renuncias en Canadá, en Australia, en Estados Unidos, de personas que ya estaban en edad de no trabajar y estaban trabajando, se acrecentaron mucho por eso, que dijeron, venga, ya no, pues, yo vivir la vida, mucha gente. Entonces yo creo que hay un cambio importante en eso. No, te voy a hablar de una experiencia ya como organización y ya me salgo del rol de experto de todo el asunto. Es decir, nosotros trabajamos mucho por equilibrar eso y tenemos una política y unos programas de manejo de indicadores muy estrictos bajo la responsabilidad de cada líder de utilizar solo el horario laboral, no más. No permitimos conexiones a correo electrónico en el smartphone, en el celular, ni nada por eso. Y no es de ahora, desde 2015. Porque el reto de la coherencia es para generar cultura.
Y si el tema empieza a subir en un área, venga, ¿qué está pasando? Pues tienes que tener una muy buena planeación y un informe de capacidad que obviamente acorde con los indicadores financieros. Pero es un reto de cada día, de estar trabajando. Y uno se enfrenta con algunas personas, por fortuna ya menos, que te dicen, venga, ¿qué busca usted aquí en este empleo? Uno se dice realización, otro dinero, que los más transaccionales, pero no los más transformacionales. Dinero y recompensas. Pero ya cada vez es menos. Incluso entre los millennials y los centennials. Entonces te dice, venga, ¿y qué beneficios tengo? ¿Cómo puedo desarrollar? Y eso genera adherencia, genera cultura. Cuando hay coherencia entre lo que propones y lo que es el día a día. Yo creo que es uno de los mayores pecados y que acaba con un término que no hemos hablado aquí, pero que para mirar el burnout desde el aspecto positivo, que es el engagement. El engagement, que es una forma, es un estado motivacional en el cual yo me relaciono con el trabajo. Es el opuesto al burnout. De hecho, si uno quisiera evitar burnout, tendría que incrementar el engagement, que es la dedicación que tienen las personas, el vigor, el entusiasmo por el trabajo, y hay maneras de hacerlo. Y cuando los empleados en la cultura, que es lo que sucede en el día a día, por eso uno dice que la cultura se come la estrategia, encuentran ese tipo de contradicciones que te ofrecen, te hablan de bienestar, de salud mental, pero en el día a día, en las jornadas de trabajo, te lo contradicen, empieza a desaparecer el engagement y a crecer el burnout. Entonces, una buena estrategia es cerrar la brecha entre esas concepciones de bienestar, todo lo que ofrecemos, y con el día a día en la cultura, en los planes y en la forma de hacer el trabajo. Obviamente mediatizado por el líder, pero eso me va a incrementar el engagement. Y a mayor engagement, menor burnout. Esa es una buena salida. Pero ese es el reto. O sea, ¿cómo lograr los resultados de la compañía cuidando a las personas? Y ahí el dilema. Pero no es imposible de solucionar. Si ustedes ven los datos de productividad de la OCDE, los países escandinavos lo lograron. O sea, ¿cómo lograr unos rendimientos superiores como compañía para agregar valor a todos los stakeholders con horarios de entre promedio 6,5 y 7 horas? Nosotros en Colombia en promedio horas estamos, de acuerdo a la OCDE, en el penúltimo lugar en el que yo vivía trabajo, y estamos a 1.3 horas hombre día o jornada día, con una productividad en el penúltimo escalón, solamente seguido de México. O sea, ahí nos invita a revisar mucho el tema, cómo conseguimos el trabajo, cómo lo organizamos para cumplir la meta de entregar bienestar y obtener productividad. Esa fórmula está probada, eso no es ajeno, pero eso requiere revisar mucho la coherencia en cómo conseguimos el trabajo y cómo lo llevamos a cabo. Que entre otras es la definición de riesgo psicosocial que hablaba María ahora. O sea, riesgo psicosocial tiene, para una definición sencilla, laboral, es cómo el trabajo se organiza, cómo es el contenido de trabajo, es decir, qué es lo que me tengo que ocupar, y cómo es el ambiente principalmente relacional. Si ustedes se dan cuenta en esa definición, los que tienen que trabajar en riesgo psicosocial no son los psicólogos, son los ingenieros que diseñan los procesos y aquellos que definen las metas. Esos son los que impactan el riesgo psicosocial de manera primaria. Y de resto los psicólogos vienen a atender la experiencia de bienestar o de malestar o del enfermito. Pero la intervención primaria está ahí. Total. No sé si María, Oscar, querían decir algo. Julia, ahí solo complementar, y no sé si me imagino que a Oscar también le ha pasado, y ahí y estoy aquí con Stephanie, que es la responsable de atraer talento en esta compañía. Y antes atraíamos talento porque éramos Cruz Verde, ¿sí? Porque éramos el mejor lugar para trabajar, por los salarios, las instalaciones y una oferta de valor increíble. Pues la gente te dice, ok, tú eres Cruz Verde, pero ¿y qué más me vas a dar? O sea, ¿cómo son los horarios? ¿Tengo que ir todos los días? Ya la gente está en otro mood. Y no solamente la gente joven, la gente, digamos que un poco más contemporánea con nosotros, está igual. Yo creo que ese mindset ya se instaló y ya no es como antes. Uno no tranza muchas cosas como antes. Antes vivíamos para trabajar y fin. Y entre más cosas hacíamos era mejor. Hoy no. Entonces la atracción de talento para nosotros está siendo un reto. Y por otro lado, también estamos instando a los equipos para que nos pongan límites a nosotros mismos, ¿sí? O sea, cuando
Cuando ya uno llega a un nivel de desborde, como en muchas ocasiones puede pasar, son los mismos equipos que dicen, ok, entiendo, me gusta tu punto, pero no lo puedo hacer. Entonces, cuando ya uno también como líder le pone límites, yo creo que vamos por el camino correcto para generar una armonía y un bienestar entre todos, porque al final esto es una situación y una condición que tenemos que abordar todos y todos poner de su parte para poder lograr ese equilibrio que sí estamos convencidos que tenemos que llegar y llegar rápido. Y seguramente, María Didier, en estos tiempos modernos vamos a ver cambios. Seguramente en esta consideración un poco más progresista, tenemos que estar muy atentos nosotros precisamente porque esas tendencias que mencionó Didier de muchos otros países que efectivamente lo han logrado, y no estoy pretendiendo equiparar las consideraciones culturales porque creo que el trecho todavía es muy grande, pero sí definitivamente creo que hay que seguir haciendo esfuerzos de las organizaciones, y personalmente creo que el nombre del juego es balance. Nosotros personalmente, y se los dije, creo que en ese balance el reto todavía es seguir trabajando con nuestra gente para fortalecer ese propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Al menos en lo que nosotros representamos como organización, y María también lo dijo ahorita como Cruz Verde, para nosotros la organización representa una cultura de nutrición, salud y bienestar, en donde por supuesto los valores de la organización y los valores individuales tienen que hacer algún tipo de match, porque de lo contrario el engagement que tanto mencionaba Didier no lo vamos a lograr, no lo vamos a lograr. Y yo se los dije, perfectos no somos, y somos una compañía que nos fascina ganar. A todas las compañías les fascina ganar. Y a nosotros, yo no lo puedo desmentir, yo llevo 22 años en esta organización y finalmente, pucha, si hay alguien a quien le guste ser primero, seguramente es a nosotros. Entonces, y no conozco ninguna que no quiera hacerlo. Entonces, yo creo que balance al final del día seguirá siendo el nombre del juego. Y por supuesto, como nosotros logramos también, yo creo que la palabra es desmitificar un poco que esta vaina que estamos conversando hoy en día, que hace algunos años pareciera tan técnica, que hace algunos años pareciera un tabú, pues la podamos traer encima de la mesa, la podamos gestionar, la podamos reconocer, la podamos liderar, y pues por supuesto nos lleve a establecer los cambios que de alguna forma u otra al interior de nuestras organizaciones realmente queremos. Si no tenemos ese compromiso al interior de las organizaciones, seguramente va a haber un desbalance, y lo digo desde mi rol, pues porque los indicadores financieros en las organizaciones usualmente son los que principalmente priman, valga la redundancia, porque pues no somos el convento de las Carmelitas Descalzas. Y estamos aquí para generarle valor a los accionistas y por supuesto para generar valor dentro del negocio como tal, pero también estamos aquí para generar valor a la sociedad. Y yo creo que ese es el complemento que María estaba mencionando. El propósito de los trabajadores hoy en día no es solamente venir a Cruz Verde o a Nestlé a ganarse un salario y qué maravilla porque trabajo en una compañía X, Y o Z. No, hoy en día te piden más. Y Juli, seguramente tú también lo ves en las entrevistas todos los santos días. A nosotros nos pasa. ¿Y ustedes qué más hacen? ¿Y ustedes cómo agregan valor a la sociedad? Y écheme el cuento de lo que ustedes en Nestlé hacen por el tema de los jóvenes y cómo están allí presentes. Y qué hacen en fomento agropecuario y qué hacen con los cafeteros. O sea, la gente está mucho más interesada en esos aspectos que están muy, muy enfocados en principios y en valores de la organización, inclusive mucho más que en lo que representa el nombre de la compañía o lo que el salario va finalmente a figurar dentro del escalafón de las prioridades personales de la gente que ingresa a trabajar. Entonces, yo creo que ahí está el nombre del juego, balance al final y por supuesto mucho reconocimiento de que este es un tema que si lo dejamos de lado, pues nos va a seguir atropellando y en las organizaciones nos va a seguir atropellando. Entonces sí creo que tenemos un firme compromiso desde esa perspectiva de liderazgo que fue tal vez el enfoque de todo lo que yo les transmití hoy. Súper, total. Han dicho palabras que se nos van a quedar. Engagement, motivación, inspiración, liderazgos. Realmente creo que el burnout es un tema que engloba todo
lo que es una organización y el sello de una organización con los colaboradores, y es pensar un poquito más allá a largo plazo. Y es que ya no los colaboradores no son unas fichas del momento, sino si queremos tener personas que nos acompañen a largo plazo, tenemos que pensar en ellas. Ya las personas, ya antes era mucho más difícil renunciar. Ahora, créanme que renunciar a una organización y encontrar otra oportunidad laboral, si realmente la persona tiene las capacidades, lo va a hacer. Entonces, eso es como el mensaje. Y bueno, por acá me están llegando preguntas. También los animo a todos a que en estos últimos minutos podamos hacer preguntas porque el tema está súper interesante. Nos podríamos quedar acá hablando mucho. Pero bueno, acá me están llegando unas preguntas y es, ¿cómo, cómo sería ese discurso o ese speech que ustedes como líderes recomiendan de abordar una conversación donde tú quieras expresar que estás en estado de burnout con tu líder? Es una pregunta súper difícil porque a veces como que nos cuesta levantar la mano y decir, sí, chévere, yo lo quiero hacer, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo le digo a mi líder que estoy en estado de burnout? ¿Y cómo puedo proponer para que no lo tome mal, por ejemplo? Dale, Oscar. Eh, Levanté la manito virtualmente. Claramente una pregunta difícil, Juli, y yo creo que, digamos que dentro de los 4 o 5 factores que yo les mencioné, les resalté mucho el tema de comunicación. ¿Y por qué lo hice? Porque yo creo que en ese ejercicio de liderazgo profundo, principalmente nuestra responsabilidad es escuchar, es escuchar. Y yo creo que nosotros tenemos que generar espacios de trabajo que como mínimo, fuera de la vulnerabilidad que mencionó María Clara, tengamos nosotros la tranquilidad de saber que la gente puede expresarse y que de alguna forma u otra, miren, nosotros hasta lo medimos en las encuestas que hacemos internamente y tenemos una pregunta tan específica como no siento miedo de expresar las cosas que siento y de alguna forma u otra, pues este es un tema que se tiene que poder abrir y lo mencioné ahorita que les estaba contando cómo lo desmitificamos, pero para mi gusto, digamos, una conversación en ese sentido tiene que venir muy acompañada de escuchar y dialogar. Yo creo que esa comunicación en doble vía es fundamental. Voy a nombrarles, digamos, un caso en principio personal, pero a veces cuando uno empuja a los trabajadores de la compañía a tener escenarios de desarrollo profesional, generalmente empuja precisamente la conversación en este sentido del que estamos hablando en la mañana de hoy. Es decir, uno cree que porque a una persona que trabaja con uno le quiere o le puede ofrecer mayores responsabilidades porque el talento está allí, porque la entrega está allí, porque muchas de las consideraciones de un top performer están siempre presentes, cree uno entonces que sí, Superman es la persona que uno tiene al frente y no. Y yo creo que tenemos que darnos cuenta para responder la pregunta con un poco más de precisión a quien la hizo, de que nosotros no tenemos ni superhombres ni supermujeres al frente, lo que tenemos son seres humanos que al final del día, más allá de la pretensión de la organización de querer empujar un desempeño adicional o de querer empujar una consideración de desarrollo adicional, lo que tenemos que escuchar es cómo se está sintiendo la gente. ¿Y por qué les hablo de un tema personal? Porque efectivamente, hace pocos meses tuve precisamente una conversación en este sentido y por más de que yo quería o creía que la persona efectivamente podía desarrollarse por esa consideración que yo internamente pensaba que podía ser así, pues pucha, no. Y tengo que tener la capacidad como líder de entender que por ahí no es el camino y que la persona me está precisamente diciendo que por ahí no quiere. Y bueno, cerrada la conversación, no ha pasado absolutamente nada, por supuesto, ninguna represalia en ese sentido. Y pues claramente desde el punto de vista personal y de liderazgo, business as usual y avanzamos, sin que eso represente ninguna consideración en el desarrollo personal y profesional de la carrera del trabajador. Entonces, espero que eso responda un poco a la pregunta. Claramente una conversación difícil, sin lugar a dudas, pero creo que tenemos que tener la madurez y la capacidad para enfrentarlas.
En efecto, yo creo que primero lo que mencionas, si la compañía tiene los mecanismos, sin duda hay que utilizarlo lo antes posible. El líder tiene la concepción de que las capacidades de las personas son finitas, no son infinitas, son limitadas. Y no solamente las capacidades mías están disponibles para el trabajo, están disponibles para mí mismo, para mi familia, para otros escenarios, ¿cierto? Yo le diría a la persona que esa conversación la aborde lo antes posible, porque es que el burnout no es un asunto que ocurre de un día para otro, es un asunto progresivo, es un asunto que toma algún tiempo. Seguramente va a empezar por una experiencia de estrés asociado con malestar. Ese es el momento para empezar a ocuparse del asunto. Entre otras porque definir o calificar burnout no es tan fácil. Entonces la persona, quizá cuando ya considere que tiene burnout, ya es un momento, un estadio en el cual está muy mal. Entonces, cuando empiece a experimentar estrés o niveles elevados de estrés con malestar, es el momento en que tiene que empezar a ocuparse. No solamente una conversación con su líder o con sus compañeros, pero consigo mismo también a ver qué está haciendo al respecto. Porque cuando olvidamos esa partecita y ya llegamos a un estado, digamos, sindrómico como el burnout, ya el asunto requiere no solamente una conversación con el líder, sino con un profesional de la salud. Entonces yo le diría, lo antes posible, desde que empiezas a experimentar niveles de estrés inadecuados. Juli, yo ahí complementando lo que decía Oscar y en su coherencia de recursos humanos, nosotros estuvimos en pandemia en la primera línea. Fuimos nosotros quienes estuvimos en las clínicas, en los puntos de venta, y nosotros no paramos porque nuestro rol en ese momento era atender la salud física y mental, en este caso de los colombianos, en un momento muy crítico. Cuando vemos hoy en día que ese propósito de la compañía debe empezar por nosotros mismos, es ahí donde como sector salud también, y te lo digo porque participo en varias juntas también del sector salud, hoy en día es una preocupación incluso de riesgo laboral. En la última junta del comité que he hecho hoy, la segunda del comité del Consejo Colombiano de Seguridad, perdón, es un tema que está en la agenda, es un tema donde nosotros mismos estamos poniendo en la agenda para hacer conciencia de no tener que llegar a este límite, ¿sí? Lo que decía ahí, ya llegar al límite de reconocer ya implica una intervención desde otras disciplinas. Nosotros intencionalmente en el rol de liderazgo, nosotros les compartimos que estamos participando en reuniones donde claramente no tienen que ver capaz con nuestra agenda del día a día, solo de observadores. Estamos observando a las personas en distintos momentos cuando tenemos hallazgos. Nosotros todos los días trabajamos, pero no vemos a las personas. Muchas veces es tanta la carga que no vemos el lenguaje corporal de las personas. Y ahí estamos haciendo un doble clic porque no es necesario que ni siquiera levanten la mano. Nosotros como líderes tenemos la responsabilidad de leerlos. Y ahí estamos parando. Estamos parando a leer las personas para poder reaccionar de manera rápida. Juliana, me permite un comentario con respecto a lo que planteaba María Clara. El burnout surgió en los años 70 en el sector salud. Ahí surgió. Aunque después en el sector real también podemos hablar de burnout, claramente. Pero el sector salud tiene o los servicios en general y salud en particular, tiene una particularidad de que una mayor alta probabilidad de generar burnout. Y ahí me voy a vincular con un tema de concepto de servicio al cliente, que es lo que tú señalas ahí en la observación que les piden a los líderes que realicen, que es muy buen ejercicio. Resulta que es que en el burnout, en el sector servicio y salud, yo me expongo a situaciones o a clientes insatisfechos, o a usuarios, bueno, o pacientes, como quiera que sea, pero por mi rol, yo no puedo expresar o comunicar los mismos sentimientos que yo experimento.
El cliente me maltrata, el cliente me dice cosas que no corresponden de manera verbal o incluso violenta, pero por el rol que me imponen a mí, yo tengo que responderle en un nivel diferente. Eso técnicamente se llama una disonancia emocional y es un predictor altísimo de enfermedad física y mental. Cuando el cliente me maltrata, yo tengo que sonreír y decirle muchas gracias por su recomendación, por su observación, y él me está hablando de mi mamá con no los mejores adjetivos del mundo. Esa discrepancia en cómo yo expreso corporalmente y verbalmente, que a veces por la orientación de servicio al cliente los ponemos en ese rol, genera mayor riesgo de burnout. Entonces es importante ahí que el líder pueda identificar, si lo entrenamos bien en observación, ver qué tanta disonancia emocional hay en ese trabajo, para que después el líder sea un referente de apoyo en las experiencias emocionales que el empleado tiene, porque cuando no tiene la posibilidad de conversar con su líder acerca de eso, su líder la respuesta que le da es, para eso lo tengo ahí, yo le diría, no le preguntaría si le da burnout o no, sino cuánto. Es claramente, o sea, en servicios de salud, muy alta probabilidad de experimentar burnout, sobre todo cuando el líder no tiene un entrenamiento y no es una fuente de apoyo para el colaborador. Súper. No, me encanta. Y bueno, acá una última pregunta que yo creo que para ir finalizando, y es cómo también plantear cuando las personas se están tratando, las organizaciones están tratando a los colaboradores de burnout, pero las personas tienen una situación familiar muy difícil. Acá hay una línea muy delgada entre la organización y lo que la persona vive en la casa. Me están preguntando cómo las organizaciones pueden aportar a este tema, entendiendo que pues no es tan fácil y no se puede meter a la casa los asuntos personales de las personas. Pero ¿ustedes creen que esto también podría acentuar que la persona sufra y que pueda no ser tratada de burnout porque en su casa tampoco tiene un contexto fácil? Qué preguntas tan buenas y difíciles, la verdad, pero... Por eso yo estaba esperando que tú contestaras primero. Sí, claro, ¿cómo no? Yo diría, Juli, la verdad que la diferenciación entre los temas personales y los temas profesionales siempre ha sido un dilema dentro del mundo empresarial. Y qué tanto comprendemos las cosas que suceden en la casa versus las cosas que suceden en el trabajo. Creo que definitivamente a lo mejor sigue siendo una asignación pendiente. Yo, digamos, retomando un poco las palabras de Didier, yo tal vez lo que quisiera reforzar allí es, y vuelvo un poco a mi punto, porque creo que una de las características principales para pelear y luchar y trabajar en este tema del burnout es el liderazgo. Y yo hoy lo he enfatizado, digamos, 1001 veces. Pero yo creo que nosotros, más allá de la realidad que podamos entender desde el punto de vista personal en las casas de nuestra gente, lo que sí invitaría es a que sigamos trabajando en la forma como nuestros trabajadores expresan y por supuesto en la forma como nuestros líderes siguen aprendiendo a leer a nuestra gente. Yo creo que la clave de todo esto, más allá de que las consideraciones personales puedan ser difíciles, es cómo las compañías hacemos un diagnóstico oportuno, cómo actuamos de inmediato para tratar de contener finalmente esas consideraciones. Yo creo que no se nos puede olvidar la importancia en los cambios de conducta de nuestra gente. A veces una consideración de bajo rendimiento o un silencio prolongado o alguna consideración que se guarden de incertidumbre, frustración, finalmente todo tiene un fondo que conversar. Y la verdad es que yo creo que yo invitaría a que eso siguiera siendo así. Para nosotros y para responder la pregunta, nosotros tenemos un área fundamental al interior de la gestión de personas en Nestlé y es gestión social. Y en gestión social, que es precisamente un área fundamental en el corazón de la estrategia hacia nuestra gente, nosotros sí conversamos de las cosas que suceden en la casa
y sí conversamos de las cosas que suceden en el trabajo. Y precisamente son algunos de los factores que se analizan, por supuesto, con la confidencialidad que esto requiere en las encuestas de riesgo psicosocial. Entonces, cuando nosotros hacemos el match, finalmente, de algunas consideraciones, no puedo dejar de sorprenderme que aún cuando la compañía tiene salarios y beneficios que seguramente están por encima de la mediana de mercado y que seguramente tienen unas consideraciones bien especiales frente a lo que uno ve, seguramente frente a muchas otras compañías, también hay gaps. Y yo creo que es importante que al menos los pongamos sobre la mesa. No estoy diciendo que nosotros como organización tengamos la responsabilidad de solucionar los problemas que suceden en el día a día en los hogares de todos nuestros trabajadores, pero que como mínimo tengamos la tranquilidad de que sí podemos conversar de las cosas que suceden alrededor de sus ambientes personales. Entonces, vuelvo a mi punto, balance y seguramente de alguna forma u otra podremos intervenir de forma diferente cada una de las casuísticas con el enfoque de gestión social que para nosotros es tan relevante. Gracias, Oscar. En efecto, o sea, no solamente que lea a su equipo, sino que se lea a él mismo, ¿no? Esa es el doble exigencia que uno le pone al líder. A ver, sin duda, cuando uno tiene un paciente con un síndrome de burnout que concurre con problemática, digamos, de una familia disfuncional, obviamente el pronóstico no es bueno y probablemente tienda a complicarse el cuadro clínico. Va a ser mucho más difícil, digamos, la evolución de ese paciente y va a requerir un tratamiento profesional mucho más especializado y continuo. Claramente, como ya lo mencionaba, no hay una responsabilidad, digamos, legal del empleador pues, de ocuparse de ese tipo de problemáticas, porque eso le correspondería al sistema, digamos, de seguridad social en salud. Sin embargo, vía algunos programas de bienestar, como ya lo mencionaban, las empresas se ocupan de tener un alcance más allá del mismo empleado y de acudir a contextos familiares para irradiar, digamos, ese tema de bienestar y pueden incluirse. De hecho, hoy es muy común verlo en algunas organizaciones, no sustituir al sistema de seguridad social ni convertirse en una IPS, pero ofrecer, digamos, algún plus en vista también, digamos, del no adecuado funcionamiento de nuestro sistema de seguridad social, que dicho de paso no incluye de manera adecuada un tratamiento psicológico en la EPS. Entonces, obviamente, si concurren esas dos condiciones, la necesidad de un tratamiento especializado es mucho más que necesario y va a requerir un buen acompañamiento para evitar que aparezca, no es que ya estaría cercano a una depresión o una ansiedad. Es decir, requiere una atención mucho más rápida y oportuna. Y yo insisto también con el tema, hay que hacerlo desde antes. Hay que tener, desde el punto de vista organizacional, elementos, programas, estrategias para prevenirlo, todo lo relacionado con el tema de la gestión de las capacidades de las personas, pero también que los líderes lo realicen. Y finalmente yo voy a crear un elemento que es reforzar las capacidades de las personas. Yo empiezo a gestionar burnout cuando, por ejemplo, en el caso de María Clara, ella tiene una exposición que ella no puede eliminar, ese es el negocio. ¿Cómo elimina ella que los empleados no tengan contacto con público? No, ese es un riesgo inherente al cual ella va a tener que prepararse desde selección y desde formación para mejorar capacidades no solamente de los líderes, sino de las personas. También hay un componente personal ahí que trabajar, sin duda. Gracias, Idir. Y bueno, no, yo creo que ya estamos terminando nuestro conversatorio. Ya como para despedirnos, quiero darle las gracias a todos ustedes por acompañarnos. Creo que fue muy valioso el espacio. Compartimos ideas muy interesantes para nuestros participantes. Estoy seguro que de esta charla van a surgir muchas reflexiones personales y eso es lo más importante para nosotros. Aportar también no solamente desde la parte del negocio, sino también aportar a nuestros clientes y candidatos desde la emoción y desde realmente el ser de trabajar lo que hacen. Entonces, muchas gracias a todos ustedes. Bueno, no sé si quieren tener ya unas últimas palabras para despedirnos. Y la verdad, cuando escuchaba a María Clara y a Idier, tal vez lo único que les quiero decir es gracias.
Ustedes particularmente están en un sector y desde tu expertise y María, por supuesto, desde su gestión en el día a día, en el trabajo, y ahorita que lo mencionaste, pues el gracias es enorme. En toda la extensión de esa palabra, creo que no solamente hablo por Nestlé y los trabajadores de Nestlé y desde el punto de vista personal, sino porque pues finalmente todo lo que hemos vivido en el transcurso de los últimos 2 años y medio, casi 3, ha sido el fiel reflejo de lo que realmente compañías como ustedes han logrado hacer por la sociedad y el bienestar de los colombianos. Entonces, pues solamente eso. De verdad que para mí un panel espectacular, un tema que usualmente no tratamos con tanta apertura, pero que me permite, por supuesto, exponerles mi más sincera opinión sobre el tema y, por supuesto, lo que nosotros a nivel de prácticas de liderazgo y de gestión interna en gestión social hacemos para acompañar a nuestra gente en el día a día. Seguramente un camino todavía muy largo por recorrer, como decía Idier, pero la verdad que unos minutos de conversación espectaculares. Mil gracias por haberlos propiciado. A ti. Sí, Juli, yo también aprovecho para agradecer a todos, porque veo que hay 130 personas conectadas y haber logrado que una sola persona pueda ayudar a transformar la vida de otra persona en otra organización, ya valió la pena haber tenido este nivel de conversaciones con mis panelistas y con la audiencia, porque hoy me quedo tranquila que una persona de este conversatorio le ayude a otra en una familia a identificar esta condición rápidamente. Gracias a ti, María. Igual yo quiero agradecerles, yo les cuento mi experiencia. Para mí fue un poco sorpresivo cuando conocí que quieren hablar de abordado. ¿Quién? Una compañía se dedica a eso. Yo dije, pues no es habitual. O sea, generalmente son temas de salud o temas muy técnicos, estaban muy cerrados o cuando ya los problemas están en la cabeza. Entonces yo me sorprendí y dije, qué interesante. ¿Y qué van a hacer los participantes? O sea, para mí fue muy gratificante que ya empecemos a conversar y a tomar conciencia, como decía Oscar, del asunto. Ese es un primer paso en la dirección de hacer las cosas diferentes y mejor. Entonces, muy interesante, gratamente sorprendido y muchas gracias por darme el espacio pues, de compartir un poco, digamos, la visión sobre este tema. Y bueno, no abierto a lo que ustedes puedan necesitar en el futuro. Con todo gusto estaré disponible. Claro que sí. Bueno, tendremos obviamente la grabación disponible para que lo podamos también rotar con nuestros equipos de trabajo, con las personas que también consideremos. Y bueno, seguiremos haciendo esas charlas. En octubre tendremos otra. Entonces, vamos a seguir avanzando con el propósito de cambiar vidas, pero cambiar vidas responsablemente. Entonces, muchas gracias a todos por participar. Un abrazo a todos. Gracias. Abrazo y muchas gracias. Gracias, lo mismo. Gracias. Buen Buen día. resto de semana. Chao. Chao. Chao.